Un cordial saludo. Espero todos estén bien, sacando el máximo provecho de estas clases que hemos estado viendo últimamente, como es culata o tapa de cilindros. Quiero enviar un saludo muy especial al profesor José Aldemar Carrillo, que está muy pendiente de las clases de mantenimiento de motores diésel. Saludo muy especial, profe. Ok, vamos a seguir adelantando un poco. Hoy la culata, el mecanismo de válvulas, balancín y árbol de levas. Vamos a ver las pruebas antes de desmontar la culata. Porque en la clase pasada ya vimos lo que es una culata, cuáles son sus componentes, cada uno de ellos, cómo es cámara de combustión, guía, en fin, vimos todo. Existen pruebas primarias. Cuando una culata se daña, nosotros debemos hacer cierta clase de pruebas para verificar qué es realmente lo que está averiado. Una culata se puede dañar cuando el motor se recalienta, como tenemos la gráfica allí izquierda superior. Motor recalentado por pérdida del refrigerante, eso es un daño seguro a la culata, y si no es a la culata es el empaque o junta de culata. Cuando hay agua en el aceite, ahí en la parte superior derecha tenemos la varilla medidora o el medidor de aceite. Aceite emulsionado, cuando nosotros en la mañana o en cualquier momento sacamos y entonces esta ballestilla o esta varilla o este medidor está sucio de un aceite color café con leche, para que me entiendan, como color café claro, es que se mezcló el agua con el aceite porque la licuó la bomba de lubricación, lo cual quiere decir que ya hubo un recalentamiento, una avería que permitió que el aceite pasara entonces a los conductos del aceite o viceversa. El aceite pasó a los conductos de refrigerante o el refrigerante pasó a los conductos de aceite, lo que hace que se emulsione este componente. Y cuando hay pérdida de potencia en el motor, totalmente ya es prueba de que entonces hay una avería. Pero es importante que ustedes determinen si realmente es la falla. Hay alguna serie de pruebas que se pueden realizar. Por ejemplo, la prueba burbuja. Esta prueba es muy fácil de realizar. Esta prueba nos determina si el empaque de culata está averiado, o si no es el empaque de culata, que haya una avería en la culata y se esté pasando entonces la compresión de los cilindros al sistema de enfriamiento. Normalmente, para realizar esta prueba, aquí tengo en la gráfica un motor mucho más modelo viejito, más antiguo que un motor moderno. Mire el tipo de correa. Aquí está el alternador, aquí está otra polea, acá abajo otra polea, una de estas es del cigüeñal y esta es la polea de la bomba de agua, la turbina de agua. Entonces, igual pasa acá. Aquí la diferencia es que la correa es multifuncional. La correa se utiliza para mover todos los componentes, pasa por los diferentes patines que están acá, diferentes tensores, y transmite todo el movimiento. Acá en este caso, mire que se está utilizando dos correas, acá se está utilizando una. Aquí la idea es quitar la correa. Quitamos la correa y prendemos el vehículo sin la correa. Cuando encendemos el motor sin la correa, verificamos con el radiador sin la tapa que este empieza a burbujear. Si este empieza a burbujear,
a botar pequeñas burbujas. Hay que estar muy atento allí, a botar pequeñas burbujas. Entonces nos está indicando de que el empaque de culata, que generalmente el que se avería ahí, es el que tenemos que reemplazar, porque está dañado. Esa es una prueba. Esa es una prueba. Desconectando todos los componentes, incluyendo la bomba de agua, para que el motor trabaje solo ahí prendido sin ninguno de los componentes. O sea que la bomba de agua no va a formar ese torbellino, porque va a empezar a mover el refrigerante o el agua. O sea que el agua del radiador debe estar quietecita, y ahí cuando con el motor prendido a una temperatura de funcionamiento, verificamos y vemos que no se hagan burbujas en el radiador. Si se hacen burbujas, entonces ya ahí hay que empezar a revisar algunos detalles o componentes que ya tendremos la oportunidad de analizar más adelante, más a fondo el tema. Esta prueba que les estoy explicando aquí la podemos hacer de otra forma también, porque lo que sucede es que algunos mecanismos no podemos quitar la bomba de agua, porque la bomba de agua no está siendo movida por la correa multifuncional, sino que está siendo movida por la correa de tiempo. No podríamos prender el motor sin esta correa. Pero entonces lo que hacemos es quitamos la manguerita que viene del radiador al depósito de expansión o al depósito auxiliar, la soltamos y la metemos en un recipiente con agua. Encendemos el motor, y entonces si la manguerita nos empieza a botar pequeñas burbujas, entonces sacamos la conclusión de que hay una avería, ya sea en la culata o en la junta o empaque de culata. Es muy fácil. Ya tendré la oportunidad de grabar un video en vivo realizando esta prueba. ¿De acuerdo? Por lo menos la de la manguera que va del radiador al depósito de expansión, que es la que se saca para realizar la prueba. Mucho cuidado, siempre recuerde que estamos lidiando con componentes que están a una temperatura de funcionamiento, en muchas ocasiones superior al punto de ebullición del agua, y hay que ser muy cuidadoso, pero es una prueba muy práctica que nos ayuda a determinar la avería, porque tenemos que realizar una serie de pasos para desmontar la culata, pero antes de desmontarla nosotros tenemos que cazar la falla, porque si de pronto el motor, si de pronto la aguja de temperatura o el indicador de temperatura está encendiendo, o si es de aguja se está elevando la temperatura, nosotros debemos determinar si hay una falla, porque hay una manguera que está averiada y pierde refrigerante, especialmente cuando el motor está prendido. Un sello del motor, un sello de la culata, los sellos que van en el bloque, los tapones o sellos. El termostato, si está averiado en posición cerrada. Ya tendremos la oportunidad de analizar un poco más a fondo cada una de estas fallas. Vamos entrando en materia apenas. El termostato dañado o averiado en posición cerrada, lo cual no dejaría recircular el agua. La tapa presurizada, recuerde que la tapa presurizada del radiador es como una válvula, y si ella está averiada también va a hacer que se aumente la temperatura del refrigerante, y lógicamente el motor va a sufrir las consecuencias. Entonces nosotros debemos estar muy seguros, cazar la falla antes de soltar cualquier componente tan grande como la culata. Previamente a cualquier manipulación, nosotros debemos desconectar el borne negativo de la batería. Si ya verificamos de que hicimos todas las pruebas, las cuales vamos a analizar detalladamente en la próxima clase, todas estas pruebas vamos a hacerlas detalladamente una por una. Si ya vimos que buscamos la falla, cazamos la falla y no la encontramos, entonces decimos, bueno, si ya es la culata que tenemos que bajar para cambiar el empaque o para hacerle cualquier prueba que esté torcida o qué sé yo. Pero ya sabemos que tenemos que bajar la culata, entonces para hacer esa manipulación tenemos que desconectar el borne negativo de la batería.
Así evitaremos un cortocircuito. Si el sistema de distribución en el motor es OHC o DOHC, o sea, lleva el árbol de leva, 1 o 2 árboles de leva en la culata, entonces es importante poner el sistema en tiempo y que quede con sus respectivas marcas, la puesta a punto, para que no vayamos a tener dificultades en el armado nuevamente. Y cuarto, antes de soltar cualquier tornillo, cualquier perno, nosotros debemos dejar que el motor mínimo se enfríe 2 horas. Recuerde que quitar la presión de los tornillos con el motor a temperatura de funcionamiento puede torcer la culata o dañarse las roscas, los hilos internos de la rosca de los tornillos. Hoy día muchos bloques y muchas culatas son de aluminio y no soportan este tipo de manipulación con temperaturas de esta clase. Entonces mucho cuidado con esto. Ya el punto número 1 lo vamos a analizar en la próxima clase más detalladamente para que usted vaya haciendo sus prácticas allí y vaya empezando a cazar fallas, a buscar qué es lo que se puede averiar y qué es lo que no se puede averiar. Bueno, después que ya quitamos entonces el borne negativo de la batería, ya pusimos en tiempo el motor porque es OHC o DOHC, entonces ya estamos listos. Tenemos la herramienta a la mano. La herramienta que debemos tener en la mano es juego de dados milimétricos, palanca de fuerza y extensiones de media, rache, pinzas, juego de llaves milimétricas, mencionamos ahorita juego de dados milimétricos, calibrador de galga o de láminas, regla de planitud, vernier, micrómetro para medidas interiores y medidas exteriores, cepillo de acero o metálico, el torquímetro, un destornillador de paleta y un destornillador de estría, una pinza, churrusco, que es como parecido a un pequeño cepillo que se utiliza para limpiar las salidas del aire acondicionado en los vehículos, pero en este caso es metálico o de acero. Ese lo vamos a utilizar para limpieza de orificios en la culata. También no está anotado allí, pero vamos a necesitar gratas. Hay unas pequeñas gratas porque vamos a limpiar orificios internos donde van las válvulas. Combustible, estopa, trapo pegado o toallas para limpieza o secado, detergente, un depósito o recipiente para lavado de piezas. Tenemos todo eso, ya se enfrió el motor, estamos listos. Ahora tenemos los guantes si es necesario, los lentes de seguridad, el obedor adecuado, los zapatos de seguridad y ahora sí, al manipular las palancas y extensiones, tener en cuenta los puntos de apoyo. ¿Ok? Ya teniendo entonces la seguridad en mente, teniendo la herramienta a la mano y sabemos que es la culata la que vamos a quitar, porque es ella la que tiene el daño, la que está averiada, o en ese caso el empaque de culata. Primero, desconectamos todos los sensores que estén conectados a la culata. Cualquier cablecito, sensor, actuador que esté conectado ya a la culata. Si es necesario, grabe antes o tome foto antes de la posición de cada uno de ellos para que no tenga problemas en el armado. O márquelos con liquid paper, con cinta, dónde va cada uno, dónde lo quitó, para que lo vuelva a ubicar ahí. Recuerde que estudiamos mecánica, no parapsicología para estar adivinando. Entonces, retiramos toda conexión de tuberías, platinas, cables o alambres de masa o tierra que van pegados a la culata. Si el motor es a gasolina, cables de bujía. Si el motor es diésel, los inyectores, toda la tubería que viene de la bomba de inyección. Si el sistema es como Ray, entonces retiramos los que vienen del riel de alta presión a los inyectores y retorno. Todos esos tubitos. Nos tiene que quedar la culata totalmente libre. Quitamos el múltiple de admisión y múltiple de escape porque ellos van pegados a la culata. Drenamos el refrigerante, sacamos el refrigerante, ya sea por una llavecita que tiene en el depósito inferior el radiador,
Si está muy apretada, la dejamos ahí quietecita porque de pronto se nos parte. Entonces soltamos una de las mangueras, la inferior especialmente, y por ahí sacamos el refrigerante. Si es necesario, también el aceite lo sacamos para que el aceite no se nos vaya a contaminar. Retiramos la guarda del sistema de distribución. En muchas ocasiones es una tapita plástica, en algunas ocasiones es metálica, que va adherida a la parte superior de la culata para proteger la correa de distribución o cadenilla de distribución. Entonces esos 6 puntos que están ahí, si lo vamos haciendo paulatinamente, uno a uno, vamos avanzando en el proceso. Es de suma importancia guardar ordenadamente y limpio todos los tornillos y arandelas y componentes que vamos quitando, especialmente recipientes, para que no se nos vaya a perder una arandela o un tornillo cuando vayamos a armar, entonces tengamos dificultades. Mire esa gráfica que puse allí para que usted vea todo lo que tiene una culata: tornillos, tapones, retenedores, arandelas, resortes, las copelas, en fin, una serie de componentes muy pequeños que si no tenemos mucho cuidado, se nos van a perder. Ok, ahora quitamos la tapa de balancines. Recuerde, me voy aquí nuevamente. Mire todo lo que retiramos. Múltiple, fue el último el antepenúltimo que retiramos. A ver si fue múltiple. No, el último que retiramos fue la guarda del sistema de distribución. El 4 fue el múltiple de admisión y de escape. O sea que ya desnudamos la culata aquí en el 6º punto. Está totalmente desnuda. Acá en este punto retiramos la tapa de balancines. Cuando nosotros quitamos la tapa de balancines nos encontramos con esto. Miren, puse 2 aquí. Puse 2 sistemas aquí. Este que tiene balancines. Y este que no tiene balancines. Acá hay un solo árbol de leva en el centro, OHC, y este es de OHC. O sea que hay mecanismos donde utiliza balancines, especialmente en el OHC. Entonces tenemos que retirar los balancines. Porque mire, aquí hay un perno, aquí hay otro perno y aquí hay otro perno. Pero en muchas ocasiones debajo de esta rampa de balancines hay algunos pernos que toca retirarlos, entonces no nos deja acceder a ellos. Por eso es necesario retirarlos. Y como vamos a revisar todo eso, entonces accedemos a retirarlos. Si el sistema de distribución es de OHC, mire que trae los árboles de leva directamente sobre los impulsadores hidráulicos. Aquí están, que empujan directamente la válvula. Entonces no hay balancines aquí. Pero también tenemos que retirar los árboles de leva porque hay pernos en la parte inferior, o sea, debajo. Por tal motivo hay que retirarlos. Entonces, hay culatas que traen balancines, algunas que no traen balancines en los sistemas de distribución OHC y de OHC. De todas formas, hay que retirar los balancines y los árboles de leva para acceder a los pernos de sujeción de la culata. Cuando vamos a quitar, ojo, no vamos a quitar, este es el orden de afloje. Muchas personas que son empíricas no tienen en cuenta esto. Pero les pongo un ejemplo. Si el fabricante dice que esta culata en cada uno de estos tornillos lleva 100 libras-pie más 45 grados, eso es una fuerza bastante considerable que está ejerciendo o pegando a la culata al bloque. Y si nosotros retiramos estos 2 tornillos totalmente de aquí, estos que están acá quedan haciendo fuerza hacia abajo y entonces hay la posibilidad, ojo, comprobado técnica y científicamente, de que se levante la culata de este lado y pueda sufrir una torcedura o que quede alabeada, que es lo mismo. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es quitarle la presión. Ojo, no los vamos a soltar todo, quitarle la presión uno por uno en este orden. Si comenzamos aquí en el 1, en el sentido contrario de las manecillas del reloj al 1, entonces ahora quitamos el torque, o sea, la fuerza, la presión a este. Ahora le quitamos la presión a este.
Nos vamos al del extremo, le quitamos la presión a este, luego a este. Y en una forma de espiral vamos al 5 aquí, quitando presión, luego accedemos a este, luego a este, luego a este, y terminamos con este. Cuando llegamos a este del centro, ya hemos quitado la presión a todos los tornillos. Y comenzamos de nuevo a quitarle más presión hasta que ya quedan totalmente flojos. Ahora sí los podemos retirar porque ya la culata no quedó adherida con la presión de los pernos o los tornillos. Mucho cuidado. Para retirar la culata se comienza de afuera hacia adentro. Cualquiera de los pernos usted puede comenzar de este o de este, de este o de este. Si comenzó de aquí, usted sigue por acá. Y así sucesivamente, en forma de espiral, se va internando hasta los dos tornillos del centro. Pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj para aflojarlo. En la clase que vayamos a ver cuando vayamos a armar la culata, entonces podemos ver cómo es el orden para torquear. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta porque en muchas ocasiones personas que trabajan con motores piensan que es mentira, ¿verdad? Que solo es teoría, pero no es teoría. Los ingenieros, diseñadores de motores duraron años diseñando un motor y creando estas técnicas para que no las pongamos en cuenta. Entonces hay que trabajar de acuerdo a los manuales del fabricante y el fabricante nos dice esto y tenemos que llevarlo específicamente al pie de la letra. Muy importante. Ya desmontada la culata, entonces ya la quitamos, la retiramos la culata. Entonces hay que ubicarla en un sitio donde no se maltrate la superficie de abajo, colocarla en un sitio limpio o una posición de que no se nos vaya a maltratar. El siguiente paso es retirar los seguros de la cola de la válvula, o sea, los que van aquí, estos clics que van aquí, unos semiconos. Cuando quitamos esto con una herramienta especial que la analizaremos más adelante, entonces ya quedan libres las copelas, estos retenedores, los resortes y ya los podemos sacar. Cuando los sacamos nos queda esto que está aquí abajo, la punta de la cola de la válvula, y aquí se ve la guía. Y esto verde es el gorro de compresión. Aquí lo tenemos, lo retiramos porque ya ese no lo vamos a usar más. Tenga en cuenta que antes de desarmar y retirar las válvulas es importante marcar el puesto de cada una de ellas. Me refiero a esto. Imaginemos que esta es la parte plana y cada número de este es una válvula, por decir algo. Entonces, estas dos válvulas pertenecen al pistón 1, pistón 2, pistón 3, pistón 4, pistón 5. Entonces, como este es el frente del motor, este es el pistón 1, pertenecen al pistón 1. Entonces, imaginemos que este lado es admisión y de este lado escape. Entonces, las podemos marcar 1, válvula 1, válvula 2, ¿cierto? Válvula 3, válvula 4, válvula 5, válvula 6, una forma. Generalmente yo las marco así, con un centro punto, pongo un puntico aquí y un puntico pequeñito aquí en la cámara de combustión. Otro puntico aquí, este mismo puntico que me queda aquí. Ya yo sé que estas dos válvulas pertenecen a donde está este puntico en la cámara de combustión. Estas dos, entonces pongo dos puntitos y acá en la cámara de combustión abajo en el fondo, dos puntitos en un sitio donde no moleste ni cause daño. Tres puntitos acá en la cámara de combustión. 4. La última la dejo sin marcar, que ya yo sé que me pertenecen al último puesto. ¿De acuerdo? ¿Qué trae con esto? El orden, la posición de cada una de las válvulas. Recuerde que ella va haciendo su cama en su sitio específico y cuando vayamos a armar, si vamos a utilizar las mismas válvulas, no vamos a tener problemas. Entonces las podemos marcar con un centro punto, con un marcador industrial o con un motor tool.
marcamos cada una de las válvulas. El siguiente paso, ya sacamos las válvulas, ya sacamos gorro de compresión, tenemos la culata sola. Antes de hacer todas las pruebas y verificar las medidas, porque lo vamos a hacer prueba y verificación, medidas, tenemos que hacer aseo, limpiar los orificios de la combustión. Por ejemplo, aquí están las cámaras de combustión, ahí se ve un poquito de carbonilla pegada. Esto tiene que, ya aquí limpió esto, a esta la limpió, aquí le falta quitar un poquito de carbonilla. Y mire que está limpiando como una grata puesta en un taladro. Y mire la válvula como está llena de carbonilla internamente en la punta del vástago. Y mire ya acá la limpieza como la deja. Aprovecho esta gráfica para mostrarle. Si aquí hay 4 válvulas y este es el frente del motor, entonces este sería el pistón número 1. Imaginemos que son 3 nada más, 1, 2 y 3. Como en el caso del Sprint, que son 3 pistoncitos. Entonces, pistón número 1, pistón número 2, pistón número 3. Entonces, las más grandes son las de admisión, las más pequeñas son las de escape. Entonces, un puntico, un puntico, un puntico, un puntico y un puntico aquí con el centro punto. Ya yo sé que estas 4 válvulas me pertenecen a este puesto de aquí. Busco alguna idea también para marcarla de que estas pertenecen acá, estas pertenecen acá. Puedo poner entonces 2 punticos y así sucesivamente. La idea que quiero venderle es que marco la válvula y hago una marca acá en la cámara de combustión para saber el sitio donde va ubicada. Entonces la limpieza es muy importante antes de realizar cualquier medida, cualquier verificación, porque vamos a aprender a hacer medidas en los resortes. Vamos a ver cómo medimos si la guía está en mal estado, si la válvula tiene el vástago desgastado, si los asientos están en mal estado. En fin, una serie de pruebas que vamos a hacer, pero es importante que estén limpios todos los componentes. Recuerda que antes de realizar pruebas y medidas es importante la limpieza, porque si tenemos partículas de mugre y vamos a utilizar un vernier, un micrómetro de medidas internas o medidas externas, y una partícula de mugre que esté interpuesta va a alterar las medidas y no nos van a salir las reparaciones de una forma honesta, de una forma limpia como realmente queremos. Ok, muchachos, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero les haya gustado. Es una clase muy bonita. Me gusta cuando llego a esta parte porque es la parte más productiva, porque ya empezamos a buscar fallas y a repararlas. En la próxima clase estaremos hablando entonces de cómo los componentes que mencionamos, como el termostato, la tapa del radiador presurizada, se averían, cómo podemos hacerles pruebas, y entonces y ahí vamos avanzando un poco más en las pruebas de la culata. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.